Buenas noches, gracias a todos por estar en nuestra penúltima sesión anual de la Asociación de Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México. En este mes se conmemoró el Día Mundial del Paciente Prematuro y debemos recordar que 15 millones de recién nacidos nacen demasiado pronto de forma anual. Más de 1 millón de niños muere cada año debido a complicaciones del nacimiento prematuro. Muchos de los sobrevivientes se enfrentan a una vida de discapacidad, incluyendo problemas de aprendizaje y problemas visuales y auditivos. Todos aquellos que nos dedicamos al cuidado de la salud de estos pacientes debemos de tener enfoques para prevenir los nacimientos prematuros, gestionar el trabajo de parto prematuro y posteriormente tener una atención integral en este tipo de pacientes, con atención esencial y extra al recién nacido, especialmente en cuanto al apoyo alimenticio, en la reanimación neonatal, en cuidado de madre canguro, disminución de infecciones respiratorias e infecciones intrahospitalarias y lograr un cuidado intensivo neonatal. Todo esto para que nuestro paciente al momento del egreso disminuya las secuelas que incluso puedan llevarlo hacia una discriminación o una mala calidad de vida. Justamente para esto tenemos a dos ponentes, oftalmólogos pediatras, que nos van a hablar acerca de un tema muy importante y que en muchas ocasiones dejamos un poco de lado los pediatras y neonatólogos y es muy importante que lo sepamos. Vamos a hablar esta noche de retinopatía del prematuro, de estrabismo y otras alteraciones a nivel oftalmológico de los pacientes prematuros. En primer lugar, vamos a presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Juan Carlos Bravo Ortiz. Él actualmente es el encargado de la Clínica de Retinopatía de la Prematurez del Hospital de Ginecobstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala. También fue ex jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital de Pediatría de Centro Médico Siglo XXI. Él es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, miembro y expresidente de la Asociación Mexicana de Retina, miembro de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica y miembro de la Sociedad Panamericana de Retinopatía de la Prematurez. Nuestro primer tema va a estar enfocado a retinopatía del prematuro y sus actualizaciones sobre el tema. Adelante, doctor Bravo, muchas gracias. Soy el doctor Juan Carlos Bravo. Agradezco a la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México la invitación a participar en la sesión de este día y en especial a la doctora Alejandra Sánchez, quien me hizo la invitación personalmente. Somos compañeros en el Hospital de Ginecobstetricia número 4 del IMSS. Y la parte que me corresponde a mí tratar es sobre retinopatía de la prematurez. Yo soy oftalmólogo y pues vamos a iniciar con el objetivo general de la sesión. Es pues abordar aspectos prácticos, los más relevantes en el manejo actual de la retinopatía de la prematurez. Es una imagen del doctor Terry, quien desde hace pues ya 80 años describió una fibrosis atrás del cristalino, que por muchos años le conocimos como fibroplasia retrolental, porque identificábamos los estadios fibróticos atrás del cristalino, ya que eran las etapas finales de la enfermedad. En la medida en que pues el conocimiento se fue ampliando, y ya pues digamos, en épocas más recientes, se describieron las primeras alteraciones de la retinopatía y bueno, en el momento actual hemos llegado a conocer una definición general del concepto de lo que es la retinopatía de la prematurez, que en sí pues es una enfermedad vascular, una proliferación vascular de una retina inmadura debido a una hipoxia en el sitio donde se encuentra la retina en crecimiento, que finalmente puede conducir a la ceguera o remitir, ya sea espontáneamente o bien por métodos médico-quirúrgicos. ¿Qué es lo que sucede en sí? En la imagen de la derecha podemos ver
un esquema general en blanco y negro de cómo es la vasculogénesis y la angiogénesis de la retina a partir del cuarto mes de gestación. El desarrollo vascular es de forma centrífuga, es decir, del centro hacia la periferia, a partir del nervio óptico y bueno, pensemos en el esquema superior, que si un niño nace alrededor del séptimo mes, pues va a tener mucha de su retina temporal sin estos vasos y una parte de la retina nasal sin vasos en la última parte de la retina. Esta identificación del crecimiento vascular en la embriogénesis, pues es muy importante para conocer la etiología, establecer las clasificaciones y finalmente, pues, poder tratar a estos pacientes. Bueno, lo que sucede es que al momento de que nace un niño con menos de las 9 meses, de las 40 semanas, la retina periférica se encuentra sin vasos y el tejido pues está preparado para un crecimiento en ciertas condiciones de hipoxia. Y al momento en que se encuentra ya en el medio ambiente, pues genera una hiperoxia con la consecuente vasoconstricción reactiva de los vasos en la retina periférica y posteriormente la formación de cortocircuitos arteriovenosos y la formación de una barrera, una línea de demarcación que ya impide el crecimiento de los vasos hacia la periferia, generando una hipoxia en esta zona y por consiguiente una producción de factores de crecimiento endotelial y una rápida progresión hacia una proliferación fibrovascular desorganizada. Entonces, bueno, básicamente ese es el entorno en el que se desarrolla la enfermedad en un inicio y como comentaba, pues ya a partir de digamos, de la segunda mitad del siglo XX y ya en el siglo XXI, pues se establecieron las primeras la clasificación internacional. Actualmente tenemos ya tres clasificaciones, la primera en el 1984, la segunda en el 2005 y la última en el 2021. De hecho, la primera de 1984 pues fue en dos etapas, una en el 84 y otra en el 87, que dieron pie al manejo y mucha de esa clasificación aún persiste. Y básicamente se divide en zonas, en estadios y en meridianos. Es decir, la zona nos indica qué tanto de la retina se encuentra afectada por la retinopatía. Y hablando rápidamente, podemos decir que la zona uno es un círculo concéntrico al nervio y su radio abarca dos veces la distancia del centro de la mácula, aquí estaría la mácula ya en un esquema de una enfermedad, la mácula al centro del nervio óptico, dos veces esa distancia es el radio de la zona uno. La zona 2 es una zona eh, concéntrica al nervio óptico que abarca tangencialmente al final de la zona de la retina nasal y bueno, deja una muesca temporal que corresponde a la zona 3. Esta, digamos, imagen es muy importante para nosotros, es para el médico que está evaluando la retinopatía de la prematurez. Los estadios, quisiera pasar a la siguiente diapositiva para que pudiéramos hablar un poco de los estadios, que también es parte cardinal de la retinopatía de la prematurez y consiste en, bueno, progresión de la vaso y fibroproliferación de la que inicialmente comenté a la hora de tocar el punto de la historia natural.
Inicialmente es un estadio en donde simplemente hay una limitación franca de la progresión de los vasos hacia la retina periférica. Digamos, esta es la retina posterior, esta es la retina periférica, y en este sitio termina la retina. Esta ya es de otro tejido que se llama pars plana. Pero bueno, aquí vemos la línea de demarcación. Es una línea que francamente hay una interrupción de la vascularización hacia la periferia. No se ven los vasos, pues que van creciendo sin una línea. Uno identifica así prácticamente como se ve aquí en este esquema un trazado lineal que puede tener irregularidades, pero se ve una franca interrupción. En el estadio 2, esas son las fotos clínicas, esos son los esquemas, se ve un crecimiento. Con el oftalmoscopio binocular indirecto, nosotros podemos identificar un levantamiento, una cordillera, en inglés ridge, que bueno, lo vamos a encontrar mucho en la literatura con ese término, que es un levantamiento de esa línea de demarcación, que ya no se está hablando de una proliferación. Sin embargo, el estadio 3, el estadio 3 de la enfermedad, nos habla de una proliferación fibrovascular, ya sea hacia la retina, como vemos aquí, hacia la retina vascular, hacia la retina vascular o hacia el vitrio, es decir, proyectada hacia la parte anterior, hacia la parte anterior del globo ocular. Entonces, bueno, tenemos las zonas que, ojo, la zona uno es una zona más grave, el estadio uno es el estadio menos grave. Entonces tenemos zonas y estadios y los meridianos se refiere al número, digamos, veámoslo en esta fotografía clínica, al número de meridianos que abarca pensando en los horarios del reloj. Es decir, si son de la 1 a las 3 pues son 3 meridianos y así sucesivamente. ¿Por qué enfatizo yo en los estadios 1 al 3? Porque son los estadios de la denominada enfermedad aguda. El estadio 4, que es este esquema, se refiere a la enfermedad cuando ya hay un desprendimiento de retina. Cuando la tracción aquí genera un desprendimiento de retina. Entonces, si no incluye el área macular, es un estadio 4A, y si incluye el área macular, es un estadio 4B. El estadio 5 es progresión de ese estadio hacia un desprendimiento de retina total. Aquí vemos una foto clínica donde vemos una leucocoria. Este es un estudio histopatológico y este es un estudio de ultrasonido. Acá abajo vemos un esquema de los mismos estadios 5. Digamos que a partir del estadio 4B, el pronóstico se ensombrece terriblemente y la diferencia entre la visión y la ceguera se hace una radical presencia de un estadio trágico de la enfermedad. Y bueno, eh, en realidad l- los factores condicionantes más importantes directamente relacionados son el, la edad gestacional y el bajo peso. Sabemos que puede haber niños de bajo peso con mayor edad gestacional y niños de macrosómicos con baja edad gestacional, pero en general podemos decir que son los factores digamos, de riesgo más alto y en el momento actual se siguen señalando como los factores cardinales para el manejo de la detección oportuna. Entonces, además de otros factores de riesgo, estos son los que a nosotros nos ayudan muchísimo, al equipo que es amplio, multidisciplinario, para la detección de los pacientes. Entonces, no debemos de perder de vista que, bueno, a todos aquellos niños menores de 32 semanas de gestación, con un peso inferior a 1,750 gramos, en general,
los debemos de revisar a las 4 semanas. Y después, pues bueno, tener un seguimiento. Al final, pues voy a hacer un análisis un poquito más detallado sobre la detección, que es la parte cardinal para un mejor pronóstico de estos pacientes. Hablé del peso, hablé de la edad gestacional, y el oxígeno, definitivamente también el oxígeno, el tiempo de oxígeno y de duración del oxígeno la vía de administración del oxígeno son factores que evidentemente contribuyen a a la enfermedad. Sin embargo, no hay que tomar en cuenta que el oxígeno pues le está salvando la vida al niño y no podemos quitárselo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nosotros estamos dándole la información a los familiares, porque el oxígeno pues no, tampoco es el malo de la película, sino sí levantar los focos rojos, el grupo médico, en el sentido de ninguna forma dejar de monitorear y, y, y- bueno, administrar el oxígeno en donde nosotros podemos visualizar, cuando menos en el monitor, eh, por arriba del 96% de saturación, los periodos de hipoxia, la gravedad, como ya les señalo en la parte inferior de la misma diapositiva cuenta. Mm, y bueno, los canadienses, los países desarrollados, pero en especial los canadienses han tenido pues intervenciones importantes, sobre todo en esta parte de la este eh, de la detección oportuna, porque ellos pues tienen la franja del sur de Canadá que sí tienen hospitales, pero también tienen una población en el norte alejada de los centros hospitalarios. Entonces se han preocupado eh, en tratar de detectar a los pacientes y buscar algunos factores de riesgo y entre ellos, pues son estos que les menciono. ¿Y en qué momento nosotros vamos a tratar a los pacientes? Eh, Básicamente les voy a señalar el concepto. El concepto es, mientras más cerca de la zona, en la zona 2 o en la zona uno, los pacientes que progresan hacia enfermedades con estadios más graves en estas zonas son los que se deben de tratar. Que además del estadio y de la zona, que tenemos un paciente con estadio 2 o en estadio uno en la zona 2. ¿Qué otro aspecto muy importante se toma en cuenta en la práctica mundial para para la indicación terapéutica? La dilatación y tortuosidad vascular. Principalmente se vuelcan tortuosos las vénulas y se dilatan las arteriolas, pero también las arteriolas pueden dilatarse. Cuando esto sucede, se le conoce como enfermedad plus. Y sobre todo hay que analizar esos vasos en la zona uno. Es decir, en esta zona es donde nosotros tenemos que analizar qué tanto los vasos están tortuosos y dilatados. Además de que nosotros ya en la periferia vemos que no tienen una bifurcación dicotómica, sino los vasos pues forman cortocircuitos arteriovenosos y forman en sí pues un aspecto de arbustos intentando vascularizar hacia la retina periférica. Pero el punto importante aquí es que la enfermedad plus se refiere a la dilatación y tortuosidad vascular y como les señalaba, en la última clasificación se hace énfasis, la del 2021, en que debemos nosotros de hacer la evaluación sobre todo de la enfermedad plus en la zona uno. Y bueno, estas son otras indicaciones de la zona 2 cuando hay más de 5 meridianos y 8 meridianos discontinuos. Esta indicación viene
desde pues finales del siglo XX, esta indicación terapéutica, pero es, digamos, un dato importante. Cuando está más periférica, tiene que haber más, digamos, más número de, 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 de meridianos afectados, una enfermedad plus, pues, muy importante, y además un estadio 3 que es el estadio de proliferación fibrovascular hacia el vitrio, hacia la retina vascular o hacia la retina vascular. ¿Cuál es el tratamiento que se sigue empleando? Pues bueno, esta es una fotografía donde se ve la aplicación de crioterapia. Actualmente sigue siendo el estándar de oro terapéutico, así la aplicación de láser en la retina periférica. Mm, ¿qué función tiene eh, en sí incluso la aplicación de antiangiogénico? Eh, Disminuir el estímulo angiogénico en la retina avascular. Es decir, en esta parte de la retina, aquí se ve cómo se está aplicando la crio. Esta es una imagen donde se ve ya el láser aplicado, en donde ya no hay una enfermedad plus y no se ve una proliferación en el sitio de la línea de demarcación. Todos lo que intentan es inhibir el estímulo angiogénico y la vaso y fibroproliferación. Eh, la crioterapia pues tiene, no responde, la respuesta no es tan buena como en el láser, es agresiva, genera mucho edema, se necesita un equipo especial. Se llega a utilizar cuando los medios, es decir, cuando con el cristalino, sobre todo el vitrio, llega a estar opaco, puede llegar a tener una hemorragia. Los pacientes pues sangran en la línea de demarcación y entonces no se ve con claridad para aplicar el láser, pues se puede emplear la crioterapia. Antes no había láser y pues se aplicaba crioterapia. Y bueno, el láser se aplica con un oftalmoscopio indirecto como este. Es un procedimiento un poco tardado, pero que pues es el tratamiento ideal. ¿Por qué? Porque el antiangiogénico, aunque está más disponible, pues la neurogénesis, la formación de las sinapsis nerviosas, la mielinización que se, que se termina de desarrollar, pues digamos, al final del desarrollo embrionario, no se tiene con precisión qué tanto puede inhibir el crecimiento y el desarrollo de otros tejidos, principalmente el neuronal, que además es muy difícil identificar qué tanto ya por la misma prematurez sucedió, qué tanto puede suceder por el antiangiogénico, pero también digamos, es una de las limitaciones que, en que pues los investigadores no pueden decir a pie juntillas que es el antiangiogénico la indicación ideal, además de que hay otros factores como que puede proliferar más con el láser, la proliferación, digamos, la recidiva de la enfermedad es menor. Sin embargo, el problema con el láser es que tampoco se tiene con tanta disponibilidad y en muchas ocasiones pues no se tiene la capacidad incluso del oftalmólogo para aplicarlo. Bueno, ya la segunda va a haber otra charla sobre las secuelas a diferentes niveles de la prematurez. Entonces, bueno, simplemente yo quiero señalarles que no es solamente eh, lo que puede suceder en la retina periférica. El mismo láser deja una secuela de una reducción como del 30% del campo visual, sino otra serie de alteraciones, por lo que estos niños necesitan seguimiento pues toda la vida, ¿verdad? Simplemente por haber sido prematuros, necesitan un seguimiento oftalmológico. Y entre las complicaciones tardías de la retina,
pues se encuentran los desprendimientos de retina intratable incluso después de los tratamientos. Aquí vemos un paciente que fue tratado, que se traccionó toda la retina, hasta por acá viene el área macular, el otro ojo, ese es el ojo izquierdo, es el ojo derecho, se le desprendió la retina y hay una, digamos, una entidad que antes se le conocía como Cortical Visual Impairment, y ahora no solamente es la corteza lo que está involucrado, sino el cerebro en su integridad, no solamente por la leucomalacia, sino por la capacidad del individuo para identificar las imágenes. Entonces, a pesar de que uno ve el ojo bien, el sistema visual bien, los reflejos bien, la capacidad visual del individuo está comprometida, no alcanza una definición de las imágenes a la hora de hacer los exámenes. Ya los niños, a partir de los 3 años que pueden, manifestarlo más cuantitativamente, podemos identificar más cuantitativamente la agudeza visual, no lo alcanza porque pues se conoce bien ya una entidad con esta denominación, y bueno, pues los neonatólogos, los pediatras conocen mucho mejor que los oftalmólogos todos los trastornos neurológicos asociados a la prematurez que también van a comprometer la función visual. Y bueno, esta es una tabla igual que se refiere a las consideraciones estrabológicas y retinianas, en donde, pues bueno, ahí está la tabla para que el que quiera y a través de la doctora Ale pudieran recuperarla, pero que en este momento, pues, no vamos a ahondar en ellas. Eh, les quería pues señalar, porque una de las inquietudes importantes es de los neonatólogos con los que convivo yo es en qué momento debemos nosotros de revisar a los pacientes. No es lo mismo un niño que nace de 22 semanas a un niño que nace de 32 semanas, como les decía yo. Entonces, bueno, aquí igual, miren, el concepto básico es que un niño de 22 semanas no se debe de revisar a las 4 semanas, porque a las 4 semanas, digamos, no se ha desarrollado en la mayoría de los pacientes. Tenemos la base de datos de un estudio que se llama CRIO-ROP y otro Early Treatment ROP, con muchos pacientes en donde pues se analiza los más pequeños desarrollan la enfermedad a etapas más tardes, es decir, a partir de las 31 semanas. Entonces, eh, ¿qué podemos decir? Todos aquellos que nacen de menos de 27 semanas hay que revisarlos a las 31. A partir de la 28 semana, 4 semanas después. ¿Sí? Entonces, entendiendo, digamos, o más bien memorizando, tomando en mente este concepto, podemos señalar que, bueno, los niños más pequeños de edad gestacional que yo, pues, en mi práctica, prácticamente los más chiquitos que llego a ver es de 25, pues hay que esperarse 6 semanas para revisarlos a las 31. Antes de la 31 no los vamos a poder revisar. Están más graves, primero. Hay una serie de fenómenos transitorios en el ojo que se llaman fenómenos transitorios del recién nacidos, que está la córnea más opaca, persiste la túnica vasculosa lentis en la pupila. Entonces, no se identifican bien a detalle las características de la retina, y además la retinopatía de la prematurez se desarrolla un poquito después. Y otro punto importante que les quería señalar es la ley. ¿Qué dice la Ley General de Salud publicada en enero del 2013 en México, que nos obliga a revisarlos? Es muy general, pero eso es lo que dice, que la revisión de retina y el tamiz auditivo al prematuro debe de realizarse a la 4ª semana de nacimiento. Ya vimos con detalle
que, bueno, a los niños de 30, de más pequeños, de 22, 23, 25 semanas, no hay que revisarlos a las 4 semanas, pero esto es lo que dice la ley. Entonces, ¿a qué nos obligamos? A revisar a los niños prematuros, ¿verdad? Al menos una vez antes de que sean egresados. ¿Y quién lo debe de revisar? Pues el oftalmólogo. Entonces, la obligación del neonatólogo es detectar al paciente con menos prematuro, pues, y pues hacer que se le revise. ¿En qué momento? Pues bueno, los más chiquitos de menos semanas, pues esperar a que cumplan 31 y los de 31, 32 semanas, pues a la cuarta semana. Em, el problema fundamental yo considero, sigue siendo en México que no podemos detectar a todos los niños, porque no hay suficientes oftalmólogos y, y bueno, sí, la literatura se ha encaminado y la práctica, como les señalaba yo en Canadá, lo publicaron este artículo en Canadá, hacia el manejo de la, este, de la retinopatía, de la detección de la retinopatía de la prematurez a través de la telemedicina. Mm, este artículo revisó más de 1,000 pacientes por 6 años y la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos resultaron por arriba del 95% para la detección de la retinopatía de la prematurez. Es decir, a través de una cámara fotográfica, un técnico, pues entrenado en el área, que tome las fotos de los niños de alto riesgo, las envía a un centro de detección, la posibilidad de detectar a los pacientes es altísima. Eh, ¿Qué habría que hacer? Pues promover más y comprar los equipos, que ya también pues antes había solamente una marca y ahora ya hay más marcas. Cuando tengan la oportunidad de un oftalmólogo, pues hay que echar mano del oftalmólogo y de alguna manera, si pertenece a la clínica, pues hay que hacerlo que los vea. Y si no tiene la experiencia, bueno, en el programa universitario está que debió de haber aprendido como oftalmólogo y si en un momento dado no tiene la experiencia, pues que se haga de la experiencia, que en realidad no es tan complicado hacerse de la experiencia para revisar y detectar y pues que no se nos vayan quedando ciegos. Calculamos en México que alrededor del 70% de los niños no se revisan. Es realmente muy triste. Pues una fotografía de una red cam que bueno, en sí el interés es nulo por mi parte, simplemente no tengo ningún interés económico, simplemente para enseñar la cámara. Es una cámara costosa que cuesta un poquito de trabajo manipularla, que se le pone un anestésico en el ojo, un separador y se coloca en contacto con el ojo y se ven las imágenes en un monitor, se manipula el obturador con el pie. ¿En qué vamos? Bueno, ya le señalaba yo que debemos de realizar mayor número de detección para tratar oportunamente a estos pacientes y para ello pues necesitamos un presupuesto más alto. Sí es necesario el uso de las tecnologías, sobre todo de las imágenes. Eh, el control sistémico es muy importante, es decir, los pacientes más graves, más malnutridos, tienen más riesgo de desarrollar. Hay un patrón que se ha identificado que estos pacientes con mayor peso, pero con más graves, con más eventos hipóxicos, con cirugías, con transfusiones, pues tienen mayor
hay un mayor número de casos de retinopatía de la prematurez. Hay nuevos antiangiogénicos, pero siguen siendo pues la base, digamos, del riesgo de una trastornos en el desarrollo de la neurogénesis existe y los estadios, como ya les señalaba, los 4B, los 5, pues siguen sin tener buenos resultados a nivel internacional. Eh, Hay organizaciones internacionales que no han quitado el dedo del renglón, entre ellos la International Association of Preventable Blindness. eh, pues es un organismo internacional que suma esfuerzos, que organiza cursos, que proporciona recursos para las instituciones que han probado pues su interés y muestran un programa realmente con fines eh, en beneficio de los pacientes y suman esfuerzos. Se organiza un congreso mundial cada 3 o 4 años. Supuestamente el año que entra va a ser en Roma, aunque pues yo he estado al pendiente y todavía no veo los anuncios. Eh, pero bueno, es un organismo al que cualquiera que esté interesado los invito a que se acerque a la página para, pues para ayudar a todos a estos pacientes, ¿no? Eh, un punto también cardinal es que es prevenible. Es la enfermedad infantil prevenible más frecuente en México y pensar que si solamente revisamos cerca del 30%, pues se están quedando ciegos alrededor de un niño diario por el hecho de que no lo detectamos a tiempo, ¿sí? Requerimos una estrategia, un equipo multidisciplinario y bueno, en la ceguera es altamente costosa para todos, no solamente desde el punto de vista económico. Es un niño que pudo no haberse quedado ciego. Cualquier niño con retinopatía de la prematurez pudo no haberse quedado ciego. Y el tratamiento con el láser, oportunamente, es cardinalmente distinto a no tratar. Es decir, de la visión a la ceguera, de una visión útil y un desarrollo en una profesión y una calidad de vida distinta a una ceguera absoluta, a una ceguera de no percepción de luz. No solamente es la económica, sino el dolor que representa para nosotros como comunidad en ese momento que conocemos a la enfermedad y la manera de prevenirla, sino, digamos, para la sociedad. Y además, pues no solamente es un individuo el que tiene una calidad de vida diferente, sino quien lo acompaña durante los próximos 70 años. Entonces, eh, piensen si ustedes neonatólogos están en una unidad y cuando se levantan en la mañana y vean un color azul del cielo, no tenemos, no intentemos describírselo a un paciente que nació, quedó ciego, porque es imposible. Entonces, el aspecto, digamos, económico es importante, pero digamos, el dolor que representa para una comunidad en el siglo XXI es también brutal. Entonces, bueno, le agradezco mucho a Ale la invitación. Espero que le sea útil y bueno, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para compartir opiniones con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bravo por su presentación. Continuando con la sesión, nuestro segundo tema está a cargo del doctor José Manuel González González. Él tiene especialidad en oftalmología, alta especialidad en estrabismo, alta especialidad en oftalmología pediátrica. Está certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología. Es sinodal de examen de certificación del Consejo Mexicano de Oftalmología. Es un socio certificado del Centro Mexicano de Estrabismo y miembro de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica.
También es profesor adjunto de estrabismo del Instituto de Oftalmología, Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana. Es profesor de congresos nacionales e internacionales y tiene una amplia experiencia en tamiz neonatal y en estrabismo y otras secuelas igual del paciente prematuro. Tiene experiencia igual desde el año 2009 en estos temas, entonces nos va a hablar ampliamente de estrabismo y otras secuelas de la visión en el paciente prematuro. Muchas gracias, doctor José Manuel. Adelante con su presentación. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor José Manuel González, soy oftalmólogo pediatra y estrabólogo, y el día de hoy vamos a hablar de todas las secuelas visuales que puede traer consigo la prematurez. Titulé esta plática Desafíos visuales en los bebés prematuros. Como bien sabemos, en los países del tercer mundo en vías de desarrollo, la retinopatía del prematuro sigue siendo una de las principales causas de ceguera infantil y de discapacidad visual severa. Hay otras causas como malformaciones del nervio óptico, catarata y glaucoma, pero por mucho la retinopatía del prematuro sigue siendo la principal. Como bien mencionó el doctor Bravo, existe una línea de corte, una definición para empezar, para hacer el tamizaje a los recién nacidos, y los lineamientos para Latinoamérica son todos los recién nacidos menores de 34 y o menores de peso al nacer de 1750 deben de ser revisados por un oftalmólogo para hacer tamizaje, prevención y tratamiento oportuno de la retinopatía del prematuro. Y el hecho de ser prematuro no solamente trae consigo el riesgo aumentado de tener retinopatía, sino que el final de la retinopatía puede llegar a ser desprendimiento de retina o ectopia macular. Sin embargo, hoy voy a hablar más de las otras secuelas que tiene esta enfermedad, y son el estrabismo, la ceguera cortical y la miopía. Este foto muestra en el lado izquierdo una retina normal. Ustedes pueden ver en el centro esta manchita café que es la mácula, el nervio óptico a la izquierda, y aquí podemos ver las arcadas temporales que deben de tener esta curvatura. La retinopatía del prematuro causa cambios de fibrosis y de cambios estructurales en la periferia de la retina, sobre todo en la temporal, y causa esta tracción que podemos ver que va dirigida del nervio óptico hacia la periferia temporal, y podemos ver cómo se rectifican los vasos y cómo cambia el centro de la visión, muy importante la mácula, cómo se va hacia un lado. Esto hace que el paciente tenga una fijación excéntrica y que pueda fijar con el ojo desviado, y por lo tanto es causa directa tanto de baja visual como de estrabismo. Aquí tenemos otro caso en el lado izquierdo, como se puede ver esa porción fibrosa en la retina y cómo comparada con la retina sana, se ve aquí cómo están estirados los vasos y rectificados hacia el lado temporal en este bebé. Lo que más tememos, lo más grave que pueden padecer estos bebés si no son detectados a tiempo o tratados, o incluso cuando la enfermedad es muy agresiva, aún siendo tratada, pues es el desprendimiento de retina. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de ello. Lo que sucede es que la retina se hace prácticamente en forma de embudo y es muy difícil tratar a estos bebés. Incluso con cirugía, muchos de ellos tienen un pronóstico muy malo y algunos ya no pueden ser operados. Por lo tanto, es muy importante detectarlos a tiempo antes de la etapa 3, que lleguen a la etapa 3 para poder recibir ya sea láser o una inyección de antiangiogénico. Pero bueno, ahora vamos a hablar del estrabismo. Una vez que el bebé prematuro es dado de alta de la UCIN, de terapia intensiva neonatal, eh, los papás tienen a veces la falsa creencia que al hecho de no tener retinopatía o tener una retinopatía que fue tratada exitosamente, ya no va a haber nada después. Sin embargo, todos los bebés prematuros a largo plazo tienen un riesgo aumentado de tener estrabismo. Fíjense cómo aquí es un resumen de todos los estudios que hay sobre estrabismo y prematurez, como un niño recién nacido de término que no tiene ningún problema de prematurez, en general a lo largo de su vida tiene un 1.5% de tener estrabismo. Sin embargo, si el bebé es prematuro, los estudios indican que hasta una tercera parte pueden tener estrabismo. Hay estudios que dicen que es 40%, otros que dicen que es 30%, y este que tiene más pacientes anda entre el 12 y el 26%, dependiendo la edad gestacional y las comorbilidades. Entonces, sí es muy importante decirle al papá y a la mamá cuando el niño se da de alta, soy el oftalmólogo pediatra, que es el deber de él, decir que 1 de cada 3 bebés que fueron prematuros
van a tener estrabismo. Entonces hay que estarlos revisando por lo menos inicialmente cada 6 meses y después cada año. No se sabe bien cuál es la causa. El estrabismo tiene causas múltiples y diversas, pero las teorías más aceptadas son la hipoxia que pueden tener estos bebés, las hipoglicemias ya sean transitorias o permanentes, y los bebés de término también pueden tener, en los casos de hipoxia, daño en la corteza cerebral, estriada y periestriada. Los bebés prematuros, los que se ha visto es más daño alrededor de los ventrículos y daño en la materia blanca subcortical, y esto está asociado mucho a estrabismo clínicamente. Riesgos adicionales, se ha demostrado que los niños que tienen sangrado intraventricular tienen mayor riesgo de tener estrabismo, y como les dije ahorita, los que tienen hipoglicemia transitoria o persistente. Los hallazgos en los estudios de imagen en estos bebés que tienen estrabismo son la dilatación de los ventrículos laterales y señales de alta intensidad en la materia blanca, y sobre todo periventricular, como les dije, y atrofia cerebelosa y muchos cambios en el nervio óptico. Hay otros bebés que pueden tener, sobre todo, es fuertemente asociada a la leucomalacia periventricular, es el nistagmo, como les dije ahorita, el estrabismo, y una falta de capacidad de ver en 3D. Como las máculas pueden estar en diferentes lugares, una comparada con la otra, las imágenes no se proyectan en la misma zona y entonces se pierde binocularidad y se pierde tercera dimensión, que es la estereopsis. Son casos reto para operar porque realmente los resultados son poco predecibles por esta inestabilidad que viene desde la corteza cerebral y la zona de los ventrículos. También se ha visto que los niños, aunque no tengan glaucoma, los prematuros pueden tener defectos en el campo visual y pueden tener también dificultades del aprendizaje. Aquí podemos ver, yo no soy experto en imagen, pero aquí se muestra una imagen de un bebé de un paciente que fue prematuro, cómo está adelgazado, el cuerpo calloso, es un paciente que además tiene estrabismo, y este otro paciente que parece que tiene un glaucoma congénito, sin embargo, el daño en el campo visual no corresponde con cómo se ve el nervio óptico. Entonces, lo que después hicieron fue un estudio de imagen y se pudo ver dilatación de los ventrículos y cambios en la sustancia blanca periventricular. Aquí ustedes pueden ver que este círculo más externo, más naranja, es el borde neuroretiniano, y se puede ver en el centro este círculo más amarillo que es la excavación, que está bastante aumentada. Debe de ser menos del 0,4 del total del diámetro, y aquí está pues casi 0,9, 0,8. También cuando hay microcefalia o hay encefalomalacia quística, debido a cambios isquémicos o encefalopatía isquémica, también los niños tienen más estrabismo. Este niño tiene una exotropia, tiene un ojo desviado hacia afuera, fue prematuro y tuvo también problemas hipóxicos isquémicos en el encéfalo. Los artículos, la evidencia científica del estrabismo dice que prácticamente están distribuidos en 50 y 50% en pacientes que tienen endotropia, que es decir, desviación hacia adentro, con los pacientes que tienen exotropia. En mi práctica también se ha visto así, pero bueno, basado en evidencias también, la mayoría de los artículos dice que es como la mitad, o sea, la mitad pueden tener desviaciones hacia afuera y la otra mitad desviaciones hacia adentro. Es importante aquí también plantear el problema que algunos bebés, ya sea de término, incluso sanos, pueden tener desviaciones oculares transitorias. Esto es bastante importante, lo que voy a decir. Sin embargo, estas desviaciones oculares deben de tener algo en común, que son que duren unos pocos segundos nada más. El niño, cuando quiere enfocar algo de cerca, un biberón o algo, el ojo se va hacia adentro por unos segundos, pero regresa. Son movimientos oculares transitorios o desviaciones oculares transitorias, o hacia afuera también. Sin embargo, estos movimientos deben de ser de corta duración, pocos segundos, y no ser permanentes, como en este caso o en este. Y además, la segunda condición para que sean movimientos benignos es que no duren más allá del segundo mes, perdón. Entonces, cualquier niño que tenga estrabismo constante o que sea mayor del segundo mes, que dure más de unos pocos segundos, pues, y si fue prematuro, pues con más razón hay que referirlo inmediatamente. No esperar, antes se creía hasta los 6 meses o hasta el año, sino que hay que referirlos al segundo mes, porque desde ese momento puedo yo trabajar más fácil con ellos para tratar el estrabismo. Este estrabismo viene en orden el porcentaje de riesgo o el riesgo que tiene un bebé de tener estrabismo. El que tiene más bajo riesgo es un bebé de término, y conforme van aumentando
las cosas va teniendo más riesgo de ser extravío. Después los que tienen más riesgo son los prematuros que no tienen retinopatía, posteriormente aún más riesgo, así va a ir aumentando el riesgo, prematuros que tienen retinopatía del prematuro, que no necesitó tratamiento, los que tuvieron tratamiento de láser o clínico tienen aún más riesgo, y obviamente los que tuvieron secuelas de fibrosis como ectopia macular, pues aún más riesgo de tener extravío. Vamos a pasar al segundo tema, que es qué sucede en el desarrollo visual en los bebés. A veces los bebés libran este proceso de retinopatía del prematuro, es decir, ya no se los desprendió la retina, ya no tuvieron estrabismo, sus ojos están derechos. Sin embargo, son niños que en la etapa preescolar y escolar tienen problemas para coordinación mano-ojo, para atrapar un objeto, para leer. Y entonces se han hecho muchos estudios clínicos, de optométricos, sobre todo los optometristas ahí nos han dado mucha luz, pero obviamente también con estudios neurológicos. Y se ha visto que a veces hay lesiones microscópicas en la corteza o en las zonas, en la sustancia blanca periventricular y subcortical, que causan todo esto, menor agudeza visual, estereopsis anormal, y bueno, después vamos a hablar de la miopía. Discapacidades visuales que consideramos leves, pero que sí afectan al aprendizaje del niño. Como ya mencioné anteriormente, los campos visuales reducidos, menor sensibilidad al contraste es otra de ellas, y hay un déficit en el procesamiento cortical. Y los daños, más bien los estudios que se hacen de manera funcional, corresponden a dos zonas del procesamiento visual. Una es la corteza temporal. Esta corteza temporal inferior se encarga de saber qué es el objeto, o sea, es decir, que el niño aprenda, sepa reconocer esto es tal objeto, una manzana, que sepa qué es. Y la segunda área es la corteza parietal posterior, que esta sirve para saber localizar, es decir, dónde está el objeto y también localizar el movimiento. Como están alteradas estas zonas, como les dije, temporales para reconocer cuál objeto es y parietal posterior para saber si se está moviendo y cómo se está moviendo. Entonces son niños que tienen alterado esto, a veces tardan en reconocer objetos, tienen mala memoria visual, espacial y también dificultad para atrapar pelotas y para hacer algunos ejercicios que requieren mucha coordinación mano-ojo. Bueno, es importante también ahora vamos a hablar un poco de la miopía, que saber que la retinopatía de prematuro pues es una enfermedad ocular, como ya mencionaron en bebés prematuros, que además de tener la retinopatía, el daño estructural en la retina, pues tienen mayor riesgo de desarrollar errores refractivos, principalmente miopía. Tienen un riesgo aumentado en tener miopía. Y las otras dos cosas que les dije, ¿no? El estrabismo y las demás enfermedades. Ya ha habido muchos estudios, tanto de los que recibieron láser como de los que recibieron inyección de antiangiogénico, que tienen un mayor riesgo y mayor prevalencia de miopía. La edad gestacional y el peso al nacer son factores de riesgo importante y hay correlación directa entre más prematuros sean, más desarrollo de miopía tienen estos bebés. Para explicar un poco del desarrollo de la miopía, voy a hablar rápidamente de un tema un poco complejo, pero lo voy a tratar de explicar de una manera simple. Nosotros cuando el ser humano, cuando es bebé, un bebé recién nacido sano, siempre es hipermétrope, es decir, tiene un ojo más chiquito de lo normal y por lo tanto tiene una graduación positiva, es decir, los niños nacen aproximadamente con una graduación de +6. Esto quiere decir que son hipermétropes, sin embargo, esto lo compensan con un gran poder de acomodación. Entonces, para no hacer el cuento largo, lo que va sucediendo con la vida, el proceso de metropización, el ojo va creciendo, siempre va creciendo desde el nacimiento hasta el año. Lo que sucede con los niños prematuros es que tienen acelerado este proceso de crecimiento. Es decir, el ojo pasa a tener una longitud axial casi del de adulto al momento de la etapa preescolar, que es alrededor del 0, y cuando son preescolares o incluso antes ya pueden tener globos muy aumentados en longitud axial, pero también con una curvatura mayor de la córnea. Y entonces, en lugar de seguir este proceso natural, que aquí les pongo el ejemplo de un niño normal, que nace con +6, cuando tiene un año tiene +3, porque ahí va creciendo el ojo, después tiene +2 cuando está en el kinder, en la secundaria +1 y en la etapa de 18 años 0.
este proceso está acelerado en los pacientes prematuros, incluso pueden nacer ya con longitudes axiales aumentadas o con una curvatura, sobre todo más asociada con la curvatura de la córnea, una curvatura de la córnea mayor. Esta es una tabla de un estudio muy grande donde pueden ver abajo las semanas, la edad gestacional y en la izquierda, en la vertical, el equivalente esférico. Entre menos positivo sea, es mayor riesgo de tener miopía. Entonces, entre más cercano al cero, el cero se quiere lograr cuando es adulto el paciente. Hay niños que ya nacen con cero, entonces conforme van creciendo, pues se pasan al lado miope. Entre más chiquitos sean, más negativo es su equivalente esférico, es decir, más miope. Y conforme van acercándose al término, a las 36, 38 semanas, ya tienen graduación más normal que viene siendo más 6 al nacer o más 5. Entonces, desde ahí ya empieza el riesgo. Realmente la fisiopatología hay un debate un poco intenso sobre que unos dicen que es la longitud axial, eso se ve mucho en los niños que recibieron láser, y hay otras teorías que dicen que es que la curvatura de la córnea está aumentada. Los efectos de la prematuridad en el desarrollo ocular también, como ya les mencioné, aquí está la curvatura de la córnea, está aumentada, mayor grosor del cristalino, esto te hace ser más miope. Y aquí en la longitud axial, este tema de debate, porque algunos tienen longitud corta y otros más larga, pero en general lo más evidente es que es más larga. Y esto todo corresponde a también tener un mayor riesgo de miopía, como les dije. Por lo tanto, sobre todo si fue un niño prematuro que recibió tratamiento ablativo, es decir, que se le dio láser a la periferia de la retina, ya se sabe que la periferia de la retina es un tejido muy importante para controlar el crecimiento ocular. Pues hay que seguirlos de manera más frecuente. Se recomienda, una vez que libran la etapa aguda, que ya mencionó el doctor Bravo, la etapa aguda de la retinopatía, verlos a los 6 meses, al año, cada medio año, cada 6 meses, y a ver que no vayan a desarrollar estrabismo y miopía. Si el niño va bien, podemos aplazarlas cada año, pero se recomienda que al principio sea cada 6 meses. Y que los papás sepan que es un niño que va a tener muy probablemente problemas a largo plazo en 30% de los casos, no tanto de estrabismo como de miopía. ¿Por qué es importante seguirlos tempranamente? Porque si yo capto o diagnostico a un niño con estrabismo desde los 2 meses o desde los 3 meses, pues ya le puedo dar un tratamiento y tiene mejor pronóstico el tratamiento que le dé si lo trato oportunamente. A estos bebés, cuando tienen la desviación hacia adentro, se pueden tratar con toxina botulínica, se les pone botox en el músculo, pero lo ideal es que tengan menos del año para que sea efectiva. Y cuando la desviación es hacia afuera, el Botox tiene poca efectividad. Sin embargo, a estos niños se pueden tratar con terapia de parches o se pueden tratar con anteojos o se pueden tratar con cirugía. Los bebés mayores de 2 años que tienen endotropia, que tienen desviación hacia adentro, se pueden tratar, ya más de 2 años se deben de tratar con cirugía. Y también ya hay terapias visuales de rehabilitación. Si un bebé tiene nistagmo o tiene una ectopia macular o tiene baja visión por daño cortical, pues los mandamos al rehabilitador visual de manera temprana y tienen un mejor pronóstico al final. Entonces, por lo tanto, la intervención temprana y la corrección adecuada de los errores refractivos, pues mejoran mucho la calidad visual y la calidad de vida y de vista a largo plazo. Voy a pasar a las conclusiones. Ya sabemos, como les había dicho, que 1/3 de los prematuros van a desarrollar estrabismo. Entre más prematuros sean y si tuvieron retinopatía tienen aún más riesgo. Entre más cercano a las 36 semanas es menos riesgo. Y pues además tiene las catástrofes que ya les dije, el desprendimiento de retina, que sigue siendo la principal causa de ceguera en niños en nuestro país. La ectopia macular, la ceguera cortical. Hay pacientes que están muy bien de la retina, pero sobre todo este tema de la ceguera cortical sucede en niños que tuvieron muchas comorbilidades durante su proceso en terapia, ¿no? Que desafortunadamente tuvieron hemorragias intraventriculares, algunos que tuvieron que necesidad de colocarse una válvula, tuvieron sangrados en corteza occipital, o en las dos zonas que les dije, temporal o parietal, o leucomalacia, y estos niños, encefalomalacia,
estos niños tienen mucho más riesgo de tener una ceguera cortical a pesar de que la retina esté sana. Y el nistagmo que se asocia fuertemente con los daños periventriculares. La prematuridad, como el ROP, pues, si prematuros con o sin ROP, tienen mayor riesgo de tener miopía y los que más de todos tienen riesgo son los que recibieron ablación con láser en la periferia. Por lo tanto, el seguimiento a largo plazo es necesario para detectar estos problemas, como les dije. Después de la etapa aguda, ahí sí son cada 2 semanas las revisiones o cada semana. Ya una vez que libran la retinopatía después de la semana 50 corregida, hay que estar viéndolos cada 6 meses. La intervención temprana, con ejercicios, parches, anteojos, cirugía o botox y la corrección adecuada dándole los lentes a los niños de la miopía, pues son fundamentales para mejorar la calidad de vida y la calidad visual. Muchas gracias. Les dejo aquí mis datos. Aquí viene mi teléfono celular y viene mi mail y mi Instagram. Y estoy listo para las preguntas que puedan tener y las dudas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias al doctor José Manuel González y al doctor Juan Carlos Bravo por sus excelentes presentaciones. Gracias a todos los asistentes y gracias igual a nuestro presidente, el doctor Daniel Ibarra Ríos, que me va a acompañar justamente en la sección de preguntas y respuestas. No sé si el doctor Ibarra quiere hacer algún primer comentario sobre la sesión. Hola, buenas noches. No, bueno, primero que nada agradecerles al doctor Juan Carlos Bravo y al doctor José Manuel González. Ha sido una excelente sesión. Tenía tiempo que no abordábamos estos temas en la asociación, que siempre son muy importantes. Pues quizá una pregunta que me surge para ambos es, el doctor Bravo nos presentó de manera muy adecuada cuál es el panorama nacional, ¿no? Y angustiante, ¿no? Que solo se pueda revisar al 30% de los bebés que así lo requieren. Y la pregunta iría encaminada pensando en el futuro, en los programas para retinopatía, con todo esto que mencionó de la telemedicina y ahora con la disponibilidad de las RedCam. Hace poco leí un artículo del grupo de Guadalajara donde usaban uno de estos como endoscopios baratos, pues, de bajo costo, que podían dar imágenes también adecuadas viéndolas en el celular. Entonces, ¿a qué tendríamos que apostarle? ¿A incrementar estos programas a distancia o a la formación de más oftalmólogos? Y la pregunta es también, estos programas a distancia, justamente también nos preguntan sobre esta controversia de los antiangiogénicos contra el láser, ¿no? Entonces, ¿para qué tendríamos que apostar? A que tener la disponibilidad en general del láser, las especificaciones de los antiangiogénicos, y si habría la idea de estos programas a distancia es que la administración de esos antiangiogénicos sería factible sin tener en el lugar a un oftalmólogo, o definitivamente pues lo que necesitamos es mayor formación de recursos. Bueno, pues yo también, Pepe, que nos ayude a dar su opinión, pero digo, a lo largo de mi carrera profesional nos hemos topado con pues esas limitaciones que ya comenta el doctor Ibarra. Yo creo que hay que echar mano de todos los recursos. Eh, sí, sí, de una forma importante en cuanto a la detección, pues sí habría que acercarse pues a la telemedicina. En los lugares donde se ha practicado en México, pues ha dado buenos resultados. No podemos cerrarnos ante esa posibilidad. El uso de los celulares no es tan sencillo, no es tan sencillo porque requiere, digamos, más experiencia, pero sí hacia cámaras más amigables, en donde un técnico pueda aprender. Esa sería una opción. Difícilmente, a pesar de que sí salen muchos oftalmólogos, en el mundo hay una dificultad para que los oftalmólogos vean pacientes de retinopatía de la prematurez o con riesgo de retinopatía de la prematurez, porque implica
riesgo, tiempo, no es lucrativo como otras áreas de la especialidad, y el riesgo de la responsabilidad que representa revisarlos también hace que los oftalmólogos no se dediquen a este tipo de pacientes. Entonces, eso hay que evidenciarlo y hay que tomar otras medidas. Ahora, también el recurso del láser no es tan fácil. Son equipos caros que además cuesta trabajo aprender de alguna forma. Aprender a detectar no es tan difícil, pero ya utilizar el láser sí es un poco más difícil. Entonces, y el antiangiogénico es más rápido. Hay opciones que pueden resultar no tan costosas. Ahora, ¿quién aplicarlo? Yo considero que debido al riesgo de las complicaciones que pueden existir por hacer una aplicación intraocular, a pesar que es un procedimiento que puede resultar más rápido, es relativamente más rápido que poner un catete, por ejemplo, o hasta una canalización en una vena. Pues sí, esa parte sí tendría que ser como un oftalmólogo el que la aplique, pero ya no podemos cerrar los ojos y voltearnos ante la posibilidad del uso de los antiangiogénicos que están más disponibles. Es mucho más fácil aprender a poner un antiangiogénico, es mucho más rápido y es lo que se está haciendo más en el país. No sé qué opine José Manuel. Hola, buenas noches. Sí, definitivamente tenemos una escasez de personas entrenadas para poder detectar la retinopatía. Y además, hay que decirlo que los oftalmólogos en general es como la parte menos lucrativa, desafortunadamente, y nadie quiere ir a verlos porque por el traslado, por la responsabilidad que tiene este tipo de cosas. Las aseguradoras también cubren poco esto en cuanto a sus tabulaciones y todo comparados con otros, pero hay que ajustarnos a la realidad. Hay poca gente que le gusta realmente ir a ver prematuros y también hay poca gente entrenada. Son las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo de las cámaras definitivamente debe de usarse porque no se va a poder, no se va a poder cubrir ese 70% de niños que faltan por revisarse solamente con los oftalmólogos pediatras, que son muy pocos y que pues cada vez es más complicado que vayan al sitio donde está el bebé. Entonces, definitivamente para la detección es necesario desarrollar estas cámaras. Sí, ya hay software de celulares, también hay cosas más baratas que la RedCam, porque una RedCam es cara, pero siempre sale mejor, más barata que formar un subespecialista que vea prematuros. Entonces, definitivamente en la detección la tecnología tiene que aplicarse, se revisan más casos a distancia y se pueden detectar. Sí, lo que dice la evidencia científica es que la inyección se ha visto que sirve para enfermedad agresiva posterior y para el resto de los pacientes el láser, pero todavía hay menos oftalmólogos que saben poner láser. Entonces, si un paciente no tiene opción y se puede quedar ciego, entonces sí deben de aplicarse también el antiangiogénico, sí, porque eso sí lo puede poner cualquier oftalmólogo. Sí tiene que ser un oftalmólogo el que le dé el piquete al ojo, pero es mucho más fácil poner una inyección que aplicar láser. Entonces, pregunta uno, si la tecnología debe de aplicarse, debe usarse. Se está ahorita desarrollando cámaras nuevas y más baratas y más fáciles de usar. Y dos, el antiangiogénico científicamente tiene una indicación muy clara que es la enfermedad agresiva posterior y para el resto de los casos láser. Sin embargo, por la necesidad y por la ceguera potencial que puede haber, entonces si no hay láser, como a veces sucede que no hay láser, o que no sabe poner láser el oftalmólogo, porque realmente sí implica mucho entrenamiento, pues que aprendan a inyectarlos y que los inyecten es 1000 veces mejor para salvarles el ojo en lo que llegan a otro hospital y todo. Ok. Muchas gracias.
Sí, de hecho, creo que en algunas instituciones, como comentan ustedes, hay incluso oftalmólogos que justamente no son pediatras y pues ahora sí que casi los obligan también a capacitarse para ver a estos pacientes porque si no, como dicen ustedes, no, o sea, abarcamos mucho menor porcentaje de los pacientes. Bueno, yo tengo una pregunta y posteriormente voy a empezar a pasar a unas preguntas del panel. Si justo en el tema de retinopatía del prematuro, si debemos de tener algunas consideraciones para aquellos prematuros tardíos o que están justo en el límite de las 34 o 35 semanas y que también tuvieron oxígeno, si a ellos también se les debe de revisar en algún tiempo o si ellos no tienen algún riesgo para desarrollar retinopatía. Bueno, aquellos, los que están en el límite y también, bueno, hay una enfermedad denominada retinopatía light o similar a retinopatía de los pacientes, digamos, que no entran específicamente dentro de los criterios propiamente de la enfermedad, pero que han estado mucho tiempo en el hospital, que tardaron mucho tiempo en, en, es decir, en darse de alta, en ganar peso, en succionar, que tuvieron comorbilidades. Esos pacientes también habría que revisarlos. Si se fijan, en las gráficas de Pepe, él señala un poquito más grandes, no de 32 semanas, sino de 34 semanas, pero, pero bueno, aquellos pacientes que no están dentro de puntualmente contestando, que no están dentro de este rango de menos de 34 semanas, de menos de 1,750 gramos, pero que tienen 1,800 gramos, que nacieron de 2 kilos, pero que estuvieron mucho tiempo hospitalizados, que estuvieron con oxígeno, que no ganaron peso, también se deben de revisar. Hay de hecho un patrón así que le llaman latinoamericano, hay un artículo ahí, parteaguas en este sentido que publicó la doctora Gordillo con una doctora Andera Sin la doctora Gordillo de Perú, la doctora Sin de Brasil, y comandados por la doctora Claire Gilbert, que es la que tiene digamos, es la líder mundial en ceguera infantil. Ella es de origen inglés. Señalan un patrón de pacientes en donde son más grandes, que desarrollan la enfermedad en los países, digamos, les llaman en vías de desarrollo, ahora les llaman eufémicamente de income mediano, digamos que no están desarrollados, pero que tampoco son los más pobres. Entonces, bueno, en respuesta a la pregunta, sí son pacientes en los que existe la incertidumbre, que hay que revisarlos a las 4 semanas. Ok, perfecto. Muchas gracias. La doctora Lujana Acevedo pregunta si hay evidencia con respecto a qué distancia observa el recién nacido prematuro. Bueno, ella pone aquí a su madre, pero me imagino un poco se refiere a la cuestión de la agudeza visual en el paciente prematuro. No sé si pudieran ahí contestar. Se atoró un poco el audio. ¿Podrían repetir la pregunta? Sí, la doctora Lujana Acevedo pregunta si hay evidencia con respecto a la distancia que mira el recién nacido prematuro. Ella pone de ejemplo a su madre. Entonces No, me imagino se refiere a la agudeza visual. sí, realmente a la semana corregida, donde debe haber seguimiento, sonrisa social, debe ser a la semana 8 corregidas. Y la distancia, Ok. la distancia es medio metro. Entonces, eso es un tema aparte que agudeza visual es normal para un neonato, pero Ujú. la agudeza visual normal en un neonato, en resumen, debe haber seguimiento y sonrisa social a las 8 semanas corregidas a medio metro, el rostro de la mamá. De acuerdo. Sí. Muchas gracias. Ahora, a un prematuro,
al momento digamos, prácticamente desde la semana 26, la forma de detectar la agudeza visual en ellos es a través del estímulo luminoso. Si ellos rechazan la luz al, al momento pues, de estimularlo visualmente con una luz intensa, tendrán que rechazar la luz. Y también hay otro fenómeno que se llama el fenómeno de Bell, que es elevar los ojos cuando uno le pone con el ojo abierto, cuando uno le estimula con la luz. Ahora, como dice el doctor González, ya un recién nacido, pues más o menos a las 4 semanas o después de que el niño tiene pues las 40 semanas de edad gestacional corregida, más aparte unas 8 semanas, pues ya ese es un niño que debe de tener una risa social, ¿verdad? Y una fijación. De acuerdo. Una pregunta en cuanto a la dosis de antiangiogénicos, y quizá ahí puedo hilar un par de preguntas. Una pregunta del doctor Guzmán es, pensando, ¿el láser también tiene efectos sobre la vasculogénesis? ¿Cuál sería el control de calidad del láser y cuáles podrían ser los efectos adversos también en la vasculogénesis? Y en el caso de los antiangiogénicos, ¿hay algún tema de dosis? Porque preguntan dosis tope, pero a lo mejor creo que lo que hay algo de evidencia es que quizá dosis más bajas dan este menor riesgo teórico del efecto sistémico y podría tener el mismo efecto en cuanto a la retinopatía. Definitivamente, perdón, adelante. Sí. No, definitivamente para el riesgo de la vasculogénesis en el resto del cuerpo, en el cerebro y en el resto del cuerpo, el láser prácticamente no tendríamos ningún problema porque es un tratamiento local, es bastante efectivo, bastante bueno. Con las dosis se usa casi una cuarta parte de las dosis que se usan para diabetes y el porcentaje de antiangiogénico que se absorbe ya cada vez se sabe que es menor. Entonces, realmente los efectos van a llegar a ser nulos en el cerebro y todo, aunque pues falta tiempo para que la evidencia se junte con la dosis que se usa actualmente, que es casi un tercio de la dosis normal en el adulto, y además el porcentaje de absorción al sistema, a la circulación en general es muy baja realmente. Sí, sí, tocando el punto es decir, es una dosis fija y la cantidad el problema que se tiene es que a veces la inyección es insignificante y es bueno, pues el problema es que realmente a veces no está uno seguro. Yo prácticamente no uso, siempre uso el láser, aunque sí me ha tocado, pues, algunos pacientes, sobre todo, como decía el doctor González, en las que están en la zona 1, pero bueno, en cuanto a la vasculogénesis y la angiogénesis, es decir, la vasculogénesis es la generación de nuevos vasos y la angiogénesis es el desarrollo de la red vascular. En el láser se yugula en la retina periférica toda producción vascular y crecimiento vascular. Es decir, se mata la retina periférica y lo que se inhibe es la vaso y fibroproliferación. Entonces, los vasos llegan hasta donde uno los ve en la línea de demarcación y ya no hay más crecimiento. Desafortunadamente, pues esa retina queda, pues ya, muerta para ver. Es la retina periférica, pero lo que se genera es una inhibición de la producción de factores de crecimiento endotelial que, pues que están produciendo en una retina, digamos, una retina normal tiene un estímulo de vasculogénesis y de angiogénesis en un medio hipóxico intrauterino.
Entonces, sí va creciendo, la mayoría de las veces va creciendo de forma normal. Afortunadamente, el 90% de los niños no desarrollan retinopatía de la prematurez. Hay que revisar a muchos niños para poder detectar la retinopatía. Pero cuando se detecta, pues lo que hace el láser genera una quemadura en la retina. Y entonces, bueno, se inhibe el crecimiento vascular, el desarrollo vascular, es decir, la vasculogénesis y el desarrollo de la red vascular, la angiogénesis. Ya con el láser se inhibe y también con con el angiogénico, antiangiogénico. Ahora hay diferentes. Ahorita en México tenemos 3 diferentes, pero están surgiendo nuevos antiangiogénicos y bueno, para cada uno de ellos son, digamos, la concentración del fármaco es diferente para cada uno de ellos. Ok, gracias, doctor Bravo. Nos preguntan la doctora Sonia Herrera si hay alguna relación de la dilatación pupilar para su revisión, qué opciones de medicamentos se pueden usar y cuáles son los periodos de tiempo para la aplicación. Y igual los felicita por el tema. Gracias. Realmente en México solo tenemos uno que se llama TP, que es tropicamida con fenilefrina. Es el único que está disponible para lograr una adecuada dilatación. Antes teníamos solo tropicamida con una dilatación muy pobre, pero lo que queremos es una dilatación máxima para poder ver la periferia bien. Entonces, el único realmente disponible que yo uso, no sé si el doctor use otro, es el combinado de tropicamida con fenilefrina. Hay que tapar bien el conducto lagrimal porque si se taquicardizan. Si se pone un chorro o si se dejamos a la enfermera que se lo ponga, a veces echan un chorrote de TP y sí he tenido casos de bebés que se taquicardizan bastante. Entonces hay que tapar muy bien el conducto lagrimal. El doctor creo que pone una dosis, yo pongo una y a los 15 minutos otra y se revisa como a los 40 minutos. O sea, se pone una al minuto 0, minuto 15 y se revisa al minuto 40 aproximadamente. Ok, muchas gracias. Sí, pues en sí, sí, tenemos ese fármaco. La dosis que se recomienda es la tropicamida, como dice el doctor González, es al 1%. El TP que tenemos comercialmente es al 0.8, pero bueno, se recomienda hasta el 1% y la fenilefrina a la 1/4 parte de la dosis que se tiene en el mercado, que es, bueno, es al 2.5% de fenilefrina. Actúa sobre el esfínter, relajándolo, y sobre el dilatador de la pupila, pues estimulando el dilatador de la pupila. Es decir, inhibe la miosis y estimula la midriasis. Esas son las acciones que tiene el fármaco y solamente tenemos ese en México, aunque bueno, ahora los hindúes están tratando de meter algún otro fármaco, básicamente con tropicamida, pero también el problema, como dice el doctor González, es que estos pacientes dilatan pobremente porque tienen una rigidez pupilar. Ya el paciente que tiene una proliferación fibrovascular también tiene una proliferación alrededor de la pupila y eso hace que la dilatación sea más pobre. Ok. Igual, uniendo un par de preguntas. Uno, ¿qué tanto consideran la eritropoyetina, que de repente se usa en algunas unidades con más, pues más libremente, como intentando tener algo de profilaxis para la anemia de la prematuridad, y la relación de eritropoyetina con retinopatía, 1. Y 2, ¿qué otros escenarios habría, digamos, de bebés que no están en las indicaciones descritas para ser revisados porque no son prematuros, o sea, no entran en el grupo, no entran en la edad gestacional, pero que tienen una historia quizá que recibieron un exceso de oxígeno, ¿no? ¿Cuál sería este grupo extra donde tenemos que tener especial atención a pesar de que no entran en la lista? Ok, sí hay una relación bastante importante, sobre todo con eritropoyetina y con transfusiones. Un paciente del mismo peso, de la misma edad gestacional,
que recibió transfusiones, más de 2 o 3 transfusiones, y que recibió eritropoyetina, sí tiene un riesgo aumentado de tener retinopatía. No hay como tal metaanálisis ni revisiones sistemáticas porque hay pocos estudios, pero sí la evidencia que hay es que sí aumenta el riesgo. Y sobre los casos, sobre todo esto aplica mucho a México, es algo que es, yo podría decir que catastrófico, es que no haya blender. O sea, un bebé de 35 que recibió solo 2 semanas de oxígeno al 100, le puede ir tan mal como un bebé de 28 que recibió fraccionado. Entonces, desafortunadamente, algo que nosotros tenemos que trabajar junto con ustedes es los pacientes los bebés prematuros en hospitales donde no hay blenders. Les va súper mal a ellos, aunque sean grandes, aunque tengan más de 34 y aunque hayan recibido poco oxígeno. Hacen retinopatías bastante severas porque reciben el oxígeno al 100%. Entonces ese sería el otro caso que dices, Daniel, de a cuál revisar, que no es tan chiquito, pues un hospital, no sé, que no tiene blenders. Eso es fundamental para que ustedes aboguen en sus hospitales que por favor tengan blenders, porque sí les puede cambiar todo el pronóstico visual, sobre todo qué tan agresiva es la retinopatía. Y también al momento de mandarlos a su casa, aunque sea medio litro o 1 litro, porque mucha gente dice, solo lo mandé con 1 litro o solo lo mandé con medio litro, no importa el litro o el medio litro de oxígeno, sino importa que no se puede fraccionar, que va al 100%. Entonces a esos bebés en la consulta yo los reviso más seguido, a los que traen el tanquecito que se llevan a su casa, porque no se puede fraccionar. Claro, sí. Y creo que la verdad, en la mayoría de las unidades en la República Mexicana todavía no se tiene el blender. Entonces, sí pues es muy triste porque justamente si el paciente no tenía ese factor de riesgo, pues nosotros se lo estamos agregando. Y Desafortunadamente, queríamos preguntar también un poquito más como de la fisiopatología de la miopía como una secuela de la prematurez. No sé si podrás abordar un poquito más eso. sí, es que hay realmente dos fisiopatologías. Una es que los bebés prematuros tienen la córnea más curva y eso hace que sean más miopes. Y otra rama de la fisiopatología es que les crece el ojo más rápido. Apenas se está como que investigando, pero sí son mucho más miopes que los que no son prematuros. Y sobre todo los que reciben ablación en la periferia de la retina, son mucho más miopes. Ok, muchas gracias. Todavía quedan algunas preguntas en nuestros chats y yo creo que si ustedes nos lo permiten podemos hacérselas llegar por correo electrónico para que nosotros podamos contestarlas. La verdad es que muchísimas gracias a los dos. Yo sé que tienen muchísimo trabajo y entonces el hecho de que nos dieran un poco de su tiempo y de su conocimiento, pues para nosotros es muy grato. Estamos muy contentos por su participación en nuestra sesión y les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. Ya nada más, como mensaje final para los asociados, el día 14 de diciembre vamos a tener nuestra última sesión del año. Estén pendientes también a sus correos electrónicos para que les hagamos saber, va a ser una modalidad presencial el 14 de diciembre a las 8 de la noche. Les vamos a hacer llegar la información porque igual les cupo limitado y les vamos a comentar también en el correo cuál es el tema de nuestra sesión. No sé si quisieran dar algún mensaje final el doctor José Manuel y el doctor Juan Carlos. Pues yo agradecer al grupo de la asociación la participación, la invitación a la participación y pues bueno, el mensaje para todos los neonatólogos que están cercanos a los pacientes prematuros es que de una u otra forma hay que, si tienen un oftalmólogo en la unidad, hay que, pues además de motivarlos, sentirse con pues, digamos, con la necesidad de armar un equipo, más que un conflicto, sino armar un equipo, motivarlos
y apoyarse en la institución, en sus jefes, para que no se dejen de revisar a estos pacientes. Yo solo agradecer la invitación y invitarlos pues, pedir la interconsulta para la revisión y en cuanto se pueda, a las 4 semanas o a las 6 semanas, que es dependiendo la edad gestacional, ¿no? Y agradecerles bastante a Daniel y a Alejandra la invitación. Muchísimas gracias. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos pronto. Muchas gracias, buenas Gracias. noches.